y por eso he aceptado venir. Me he olvidado de las maldiciones y otros males y vamos adelante, no hay tiempo para preocuparse de esos temas. Lo importante, yo también me acuerdo de ti cuando estabas en el colegio, cuando llegaste creo que en sexto grado, hablando como españolito, con los pelos parados, todo un bacancito. Sí pasó eso, sí pasó eso. Es que estuve año 8 meses en España y claro, si a la semana se te pega, no te va a pegar al año 8 meses. Yo ya vine, pero ceceando pedo así como con todo. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y vacancísimo, claro, claro, sí me acuerdo. ¿Cómo no? Oye, Alberto, tú hablas de economía seguido y quiero empezar preguntándote por la actualidad del país porque me parece que le estamos dando al presidente un segundo oxígeno con este nuevo periodo que arranca ahora, pero nos estamos olvidando rápidamente del año 8 meses. Entonces yo quiero que tú, 6 meses, perdón, yo quiero que tú me hables de los 18 meses de Noboa, primero, y después partir de ahí para enfocarnos en lo que se viene. Es una nueva oportunidad que le da el ecuatoriano, obviamente, con esta victoria en las urnas, pero ¿qué pasó en estos 18 meses, Alberto, con la economía del país? Yo no he visto que haya despegado, excepto por el tema exportaciones, que alguien alguna vez me explicaba, no sé si estés de acuerdo, que no siempre es positivo, porque si subes en exportaciones y todo lo demás está a la baja o estancado, quiere decir que la gente está recurriendo a sacar el producto de aquí porque aquí no tiene mucho futuro. Dime tú. Mira, bueno, para entender la economía hay que entender los ciclos económicos de largo plazo. ¿Qué es lo que pasa en la economía en el largo plazo? Y lo que vemos es que el Ecuador tuvo una bonanza petrolera muy grande, la segunda gran bonanza del Ecuador inició en 2008 y terminó en 2014. La primera bonanza petrolera fue en los años 70. Durante la bonanza petrolera tuvimos ingresos extraordinarios, unas rentas petroleras gigantescas. Eso permitió elevar aceleradamente el gasto, la inversión pública, pero para 2014 se desploma el precio del petróleo, cayó muy rápidamente y empezamos un proceso de ajuste. En 2014, 2015 empieza el ajuste. ¿Qué significa el ajuste? Es adaptarse a la nueva realidad. No habíamos sido ese país rico que pensábamos, no éramos del jaguar latinoamericano, nos habíamos extralimitado en nuestro gasto. Entonces empezamos ese ajuste y ya llevamos más de una década de ajuste. Nos sucedió lo mismo en los años 70. Toda la bonanza de los 70 nos llevaron a varias décadas de ajuste posteriores. Al día de hoy, las cuentas fiscales todavía no se han terminado de adaptar a la nueva realidad. El año pasado, Noboa hizo un nuevo intento de poner en orden las cuentas fiscales, logró fortalecer las cuentas fiscales, pero todavía no concluye el ajuste y el ajuste se demora tanto en el Ecuador porque el gasto sigue creciendo permanentemente, el gasto público. Es una meta, queremos alcanzar a poner en orden las cuentas fiscales, es decir, nivelar ingresos y gastos, pero el gasto siempre va 3 pasos por delante. Entonces vemos cómo el gasto público sigue subiendo aceleradamente año tras año. Lo máximo que se ha logrado es evitar que crezca muy fuerte, como el año pasado, que el gasto no subió fuertemente, más bien se logró contener, pero en general vemos que el gasto vuelve a subir y este año se produce un fuerte incremento del gasto público nuevamente, cuando no hay ingresos. Entonces este ajuste toma tiempo, toma años, toma décadas y todavía no termina. Entonces es un tema independiente de quién esté en el poder. De hecho, el ajuste fiscal empezó con Rafael Correa en 2014, cuando empezó a reducir la inversión pública aceleradamente porque ya no había plata. Entonces el desafío del país es tratar de superar estos ciclos de las materias primas, que cuando los precios están por las nubes, gastamos aceleradamente y pensemos que todo nos va bien, cae el precio de las materias primas y vivimos varias décadas de ajuste. A ver, dos cosas. Una, yo creo que sí hay sesgo político en esto de los ajustes. O sea, yo creo que sí hay. Porque cuando ajustas algo, ¿qué ajustas? O sea, ¿qué tuercas tocas? ¿No es cierto? A lo mejor si eres, me voy a inventar, a ver, si eres un poquito más de centro izquierda, tal vez no toques la salud o la educación o qué sé yo. Porque yo te he escuchado, porque estos últimos gobiernos han topado la salud y la educación y mucho. Entonces, ahí también se genera un desbalance, porque está clarísimo, Alberto, al menos para mí, y entiendo que para ti también, que la salud pública es una de las principales bases de la sociedad, porque el momento en el que la gente no tiene salud, no produce. Cuando la gente está enferma, no va a trabajar bien y no tiene ni siquiera
el cuerpo completo para irse a hacer dinero o a producir o a trabajar. Entonces, sí creo que hay un sesgo en lo del ajuste. ¿Me puedes, por favor, desasnar? Mira, hay visiones distintas de hacer un ajuste, definitivamente. Si tuviéramos un Milei, el ajuste se hubiese hecho vía reducción de gasto. Pero en el Ecuador no tenemos un Milei. Daniel Noboa es un presidente de centro izquierda. No es un presidente de derecha, es de centro izquierda. Él que plantea, es un socialdemócrata. ¿Qué plantea? Más gasto público. Eso es lo que plantea. Y el ajuste, que lo hizo y lo hizo muy fuerte el año pasado, ¿cómo lo hizo? Subiendo impuestos, no reducción de gasto. Entonces sí, hay un sesgo, por supuesto. Si me hubieras pedido a mí una sugerencia de cómo hacer el ajuste, yo te decía reduciendo gasto, gasto inútil, porque mucho de ese gasto del Estado es un gasto inútil que va Dame. a contratos innecesarios, obras innecesarias, y eso no es lo que requiere el país. Tenemos que saber priorizar, priorizar en salud, en educación, en seguridad y eliminar todo lo demás. Tenemos un Estado que tiene instituciones de todo tipo, entidades de todo tipo, que están hechas para trabar la vida de los ciudadanos. En eso se van los recursos públicos. Eso no se transforma en más calidad en los servicios públicos. Entonces, el ajuste hasta ahora se ha hecho vía ingresos. Desde que empezó el ajuste es elevar ingresos, subir impuestos, pero como el gasto no se ha detenido, el gasto ha seguido subiendo, sobre todo después de la pandemia tenemos una fuerte elevación del gasto. Hemos llegado a récords, estamos en este momento, 2024, el gasto total del sector público no financiero llegó a un récord de 47.800 millones de dólares, de los niveles más altos. Ni siquiera en 2014 tuvimos un nivel de gasto tan alto. Estamos en los niveles más altos de gasto público. El problema es que gastar más no equivale a buenos servicios públicos. Gastar más no es la solución. La solución viene por el lado de gastar mejor. Entonces lo que se ha vivido en el país es que como en 2014 cayó el precio del petróleo, nos quedamos sin dinero, todo el gasto público se vio afectado porque no había los recursos para pagar. El gobierno compra, pero no paga. Los atrasos suben. Entonces sigue gastando, pero no paga. Se queda vía atrasos. Entonces los atrasos han subido de manera muy significativa y eso se ve afectado, por ejemplo, en los servicios de salud, porque no se paga a los proveedores de salud y comienza a desconectarse y a pagarse poco a poco todos esos servicios. Pero hay que estar muy claros, la solución aquí no es más gasto, porque si vamos por el lado del gasto, el gasto ha seguido subiendo significativamente. La solución viene por el lado de más calidad en el gasto y eso implica saber priorizar y saber dejar de gastar en aquello que no agrega valor, que no se ve reflejado en mejores servicios a los ciudadanos, pero eso es algo que no se ha hecho y ningún político hasta ahora se ha atrevido a topar en el país. En la última entrega que hiciste, porque creo que haces semanalmente un análisis, ¿no es cierto? Un análisis económico. Me pasabas los links, yo los revisaba casi a todos, y creo que en el último o penúltimo hablaste de que Noboa tiene un plan y por ahí lo puede llevar a cabo y que ahí dependerá de la profundidad de la aplicación de estas medidas, el éxito. Pero también me estás diciendo que es de centro izquierda, también me estás diciendo que hay todavía demasiado gasto, también me estás diciendo que hay gasto inútil, y entonces la pregunta apocalíptica que te quiero hacer en este momento es, ¿cuál es el peor escenario? No le deseamos el mal a Noboa, por lo tanto no estoy queriendo que salga todo mal, pero este camino nos puede llevar al despeñadero, Alberto Acosta Burneo. No, yo creo que el peor escenario es que nada cambie, que todo siga igual, que no haya cambios estructurales en el país. El país está condenado al subdesarrollo. Esa es la realidad del Ecuador. Y en este momento hay una oportunidad de oro de cambiar las cosas. Porque tenemos un presidente que, en muchos años, un presidente que tiene la capacidad política para hacer nuevas leyes, para hacer cambios de fondo, y tiene el respaldo además en la Asamblea. Entonces, esta es la oportunidad para hacer esos cambios de fondo. ¿Qué cambios de fondo? Bueno, el Ecuador, hay que entender que para poder crecer, un país tiene que tener inversión. Esa es la vía, la fuente del crecimiento en un país. La inversión de todo tipo, pero lamentablemente en el Ecuador, con una visión bastante obtusa, lo que se hizo en la Constitución de 2008 es bloquear la inversión privada. Decir que en los sectores estratégicos, que no son otra cosa que monopolios estatales, la inversión, la única inversión que se prioriza es la inversión pública. La inversión privada se tolera como una excepción.
y como una excepción hay que justificarla. En la práctica significa una barrera a la inversión privada. Entonces el resultado lo estamos sintiendo en el día a día. Por ejemplo, en electricidad. Electricidad, por insuficiente inversión, la oferta energética no ha crecido. Tuvimos apagones de 14 horas el año pasado. En petróleo, en la última década la producción de petróleo ha caído en 100.000 barriles por día. En telecomunicaciones, tenemos una empresa pública que es la única que tiene acceso a la red 5G, porque al espectro radioeléctrico 5G, porque a las empresas privadas no se les ha dado el acceso. Entonces, el problema es que precisamente el CNT es la única empresa que no tiene ni los recursos, ni tampoco tiene los clientes para poder desplegar la red 5G. Entonces el país está atrasado. En minería el nivel de atraso del país es enorme frente a Perú o a Chile. Entonces el desafío y la oportunidad que se presenta en este momento es para poder liberar estas barreras para que haya todo tipo de inversión. No es que queremos ir a solo inversión privada y nada público, no, toda la inversión pública que sea posible, toda la inversión privada que sea posible, toda la inversión mixta, regional, nacional, subregional, toda la inversión posible, que este sea un país para invertir, que esa es la única vía para salir del subdesarrollo, para poder crecer, generar empleo y bienestar. Oye, Alberto, ahora que hablabas de esto de abrir las inversiones para que el sector privado también participe en ciertos servicios públicos que, como dices, sí, son monopolios. ¿Qué le dirías a la gente de a pie? Porque la gente de a pie tiene, creo yo, es un término bastante genérico, la gente de a pie, pero creo que hay gente que tiene miedo a que mañana se privatice su salud pública, que es medio mixta de todas maneras, pero bueno, y empeore el servicio. O piensa que el día de mañana la empresa privada puede fallarle en algún sentido. Entiendo perfecto lo que pasa hoy. El servicio público es muy deficiente en salud, en educación, en seguridad, en carreteras, no sé, etcétera. Pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gente que más o menos escucha esta radio, es que, ¿qué sucede ahí? Que lo dejaron a propósito, para hacer negocios. Entonces, mi reflexión siempre ha sido esta: van a privatizar el Ecuador, háganlo, pero tiene que ser un gran servicio. ¿Y por qué no lo hacen ya? ¿Por qué no lo terminan de hacer, Alberto? Explícame, ¿por qué no terminan de privatizar el Ecuador y lo hacen de buena manera para que nosotros, los zurditos, nos callemos la boca? Bueno, es que no va por ese lado. No hay que privatizar nada. Si quieren, yo creo que incluso para lograr estas reformas de fondo se puede llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas y en todas las reformas mencionar: no se privatizará nada. No se necesita privatizar, necesitamos algo mucho más revolucionario para la mentalidad estatista del ecuatoriano promedio. ¿Qué es lo que necesitamos? Permitir la inversión privada. Eso es todo. Permitir la inversión privada. En los sectores estratégicos, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Tú estás ahorita hablando de servicios de salud. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de sectores estratégicos. Claro. ¿Qué son los sectores estratégicos? Energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte de hidrocarburos, espectro radioeléctrico, agua, entre otros. Son amplios sectores de la economía que son los que normalmente atraen grandes capitales. Pero en el Ecuador, esos sectores son monopolios estatales. Y la solución no es privatizar nada, es simplemente permitir que haya inversión privada, que se pueda montar una hidroeléctrica, que se pueda construir una hidroeléctrica en el sector privado, que pueda construir una planta térmica, que se pueda hacer un pozo petrolero. Eso es lo que hay que hacer. No, la propiedad del activo no es que el petróleo tiene que pasar a ser privado. El petróleo es del Estado, eso dice la Constitución, dice la ley. Pero que se permita esa inversión privada y no como es en la actualidad, que es un monopolio estatal, la administración de todos estos sectores y la gestión de todos estos sectores. No solo eso. No existen ni siquiera precios porque se encargaron además de destruir el mercado. En electricidad la situación es dramática. ¿Qué es lo que se hizo en 2008? Se dijo: es un monopolio estatal, no hay mercado mayorista, se eliminó el mercado mayorista y se eliminó los precios de mercado del mercado mayorista. El resultado es que no hay incentivos para invertir, porque todos los precios son políticos y porque además depende de la aprobación de la excepcionalidad. Entonces, lo que necesitamos es entender lo que entendieron los comunistas chinos hace ya 60 años, cuando Deng Xiaoping dijo: no importa si el gato es blanco o es negro, mientras case ratones es un buen gato.
¿Qué significa eso? Simplemente fue una declaración en contra del dogmatismo ideológico y a favor del pragmatismo económico. En el Ecuador, mucho más radicales que cualquier comunista chino, la Constitución de 2008 dijo no, lo que me interesa es que sea monopolio estatal. Prefiero no tener electricidad, pero que sea monopolio estatal. Porque hay que estar muy claros. La billetera del Estado, aunque muchos, y sobre todo por el lado de los zurdos, como tú dices, creen que tiene una facultad mágica, que el Estado tiene toda la plata del mundo. Pero hay que ser realistas. El Estado, un país como el Ecuador, es un país subdesarrollado, un país pobre, con pocos recursos. El Estado ecuatoriano, y el Estado en general en cualquier parte del mundo, tiene una billetera limitada, mucho más en el Ecuador. Entonces, eso significa priorizar. Los pocos recursos que tiene el Estado no deben usarse para generar electricidad, deben usarse para salud, deben usarse para educación, deben usarse para el ciudadano. Y, en cambio, aprovechar para generar electricidad, por ejemplo, hay capitales privados. Decirles, vengan, generen, produzcan. Pero eso, el decirles, no es cuestión solo de decirles de discurso de boca para afuera, sino que implica cambios constitucionales y cambios legales, porque en la actualidad no existe un mercado eléctrico, por ejemplo, no existen precios de mercado, no, y otra cosa aquí, no se vaya a malinterpretar, cuando digo precios de mercado a nivel mayorista, esto no significa de ninguna manera que tenga que cambiar la tarifa al usuario. La tarifa al usuario se mantiene subsidiada. Esto es a un nivel más amplio, más alto, es donde están los grandes generadores y los grandes consumidores. Ellos son los que operan el mercado mayorista, como sucede en Colombia, como sucede en Chile, como sucede en Perú, países que no tienen los problemas del Ecuador, y los problemas del Ecuador se basan en que se creyó que reservando estos amplios sectores de la economía solo para el Estado iba a tener los recursos como para poder administrarlos. Y la realidad es que el Estado tiene una billetera tan minúscula que por tratar de abarcar mucho, el que mucho abarca, aprieta poco. Se dedica a todas las áreas y cuando llega lo importante, salud, educación y seguridad, nos da servicios menos que deficientes. Entonces hay que saber priorizar. Y una manera de priorizar es abriendo la puerta a que en esas áreas que no son las prioritarias, salud, educación y seguridad es prioritario. En lo demás no es prioritario. Son muy importantes, pero no son prioritarias. Se puede usar capital privado para que pueda desarrollarse suficiente generación eléctrica, suficiente producción petrolera, para tener ingresos de la minería, que todos esos ingresos al final del día son para el Estado para poder hacer obra pública. Oye, ahorita me pareciste un poco candidato a algo. Sí, estás pensando en algún punto, ¿no es cierto? Lanzarte. Porque a pesar de que no pienses, ya te están tomando en cuenta en las caricaturas, verás. Ya que te veo, Vilma Vargas te dibuja como 2 o 3 veces. Sí. Y te tienen ahí en la punta de la lengua. Alberto Acosta va a escribir la nueva constitución. Alberto Acosta quiere bajarse el mural de Guayasamín. Alberto Acosta o sea, pero digo, las conversaciones alrededor tuyo se han multiplicado. ¿Eso tiene que ver con algo que has tú generado o...? Mira, yo no quiero ser candidato a nada, yo soy analista económico y mi trabajo es escribir todas las semanas un informe que se llama Análisis Semanal, que es un informe vía suscripción donde analizamos a profundidad distintos sectores de la economía. Entonces, claro, como estamos enfocados a analizar la política y la economía, permanentemente estoy haciendo opinión, y bueno, cuando hago opinión muchas cosas son polémicas, Claro. y por eso es que se habla mucho al respecto, y lo importante, como dicen por ahí, es que hablen. Así sea mal, pero lo importante es que hablen. No, y también hablan bien, por supuesto. Y créeme, excepto por ese día, yo también siempre hablaré bien del Albertito que hizo la primera comunión conmigo y que además ya me responde en WhatsApp y que además es un honor contarte como amigo. Además que me encantó que digas modelo chino, me encantó. Ahí me compraste. Ya casi puedo tomarme este momento para decir que soy albertista. Si es que hablas del modelo chino, ya estamos hablando el mismo idioma. Solo un par de apuntes. Dijiste que el espectro radioeléctrico, ¿te refieres a celulares o te refieres a las radios? Porque en celulares tenemos empresas mexicanas, españolas. El espectro radioeléctrico, las telecomunicaciones son un sector estratégico. Entonces tenemos 2 empresas, pero que entraron como una excepcionalidad, no son la regla. En la Constitución son aceptadas, pero como una excepción a la regla. La regla es el monopolio estatal. Pero claro, cuando se hizo la Constitución ya teníamos las empresas y dentro de esta excepcionalidad están justificadas. Pero claro, ese manejo de ese monopolio estatal, porque sigue siendo un monopolio estatal, que por excepción tolera ciertas inversiones privadas,
ha hecho mucho daño. Por ejemplo, a CNT, la empresa pública, Sí. por mucho tiempo fue la única que se le otorgó más ancho de banda para la red celular, pero era la que menos clientes tenía. Es como la red, el ancho de banda es como la carretera. Entonces, la empresa pública que tenía pocos clientes tenía una autopista. Las empresas privadas que tenían muchos clientes tenían unos caminos de herradura. Eso se corrigió. Actualmente ya Claro. todas tienen una misma distribución, pero en la actualidad la red 5G, se necesita un ancho de banda específico para la red 5G. La única empresa que tiene ese ancho de banda asignado por parte del Estado es la pública, CNT. Pero es justamente la que no tiene los recursos ni los clientes como para desplegar la red 5G, que requiere de fuertes inversiones. Entonces el resultado es que Ecuador tiene un retraso importante tecnológicamente. El mundo ya avanza hacia la red 6G, no se está hablando del 5G, del 6G. Nosotros no hemos empezado ni siquiera con el 5G, que es una autopista mucho más grande para transferir datos, que permite acelerar la transmisión de datos. Oye, y hay hidroeléctricas y carreteras que se hicieron con dinero privado, con inversión de otros lados. ¿Eso también fue excepcional o estoy equivocado? No, las grandes hidroeléctricas del país se hicieron con financiamiento chino, pero son públicas, se hizo durante la bonanza. Es que en la bonanza, cuando estábamos inundados de petrodólares, caímos en la ilusión de que, o en el engaño de que el Estado podía hacerlo todo. Claro, tenían unos ingresos extraordinarios. Entonces, ese momento, hasta 2019, la oferta energética subió significativamente. Se construyó, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, una central de 1500 megavatios. Entonces hubo un incremento muy fuerte en la generación eléctrica, pero todo se acaba, en 2014 se acaban esos ingresos extraordinarios del petróleo y toda la ilusión desaparece. Comienza a desinflarse ese espejismo. Y para 2019 ya dejó de crecer la oferta energética. No creció nada. ¿Por qué dejó de crecer? Porque el Estado se quedó sin plata. Entonces, este es un país que se mueve al ritmo del precio del petróleo, algo que no controlamos. Y eso es lo que tiene que dejar de ser. Entonces, en un sector tan importante como es la electricidad, lo que tenemos que hacer es decir, todas las inversiones son igual de importantes. Queremos más inversión pública, sí, pero está limitada por la billetera. Queremos más inversión privada, sí, que vengan. Queremos más inversión mixta. Todos los tipos de inversión tienen que tener la misma importancia en la Constitución y en la ley, algo que no existe en la actualidad. Y ese es el tema de fondo, y por eso cuando me preguntabas qué puede salir mal en el gobierno de Noboa, yo creo que el peor de los escenarios es que nada cambie, que las grandes estructuras que limitan el crecimiento del país, que limitan la inversión, se mantengan, porque será una garantía de que el subdesarrollo ya no solo será para nosotros, sino que será para nuestros hijos, para las siguientes generaciones, que probablemente muchas de ellas ya vayan a buscar oportunidades en el exterior, como de hecho ya lo están haciendo muchísimas personas, porque en este país la inversión está limitada, y no solo limitada por este tema constitucional en los grandes sectores estratégicos, está limitada por los trámites. Somos el país del trámite imposible, del permiso que se demora infinito, es decir, todo lo hacemos difícil. Entonces, producir, emprender en el país es difícil. La mayoría de emprendedores no pueden ser formales porque es muy costoso, porque hay que hacer tanto papeleo, tantas cosas, hay que tener hasta contadores, etcétera, que un pequeño emprendedor no lo puede hacer. Entonces, el grueso de la economía está en la informalidad. Entonces, el desafío es simplificar los trámites, eliminar las barreras de entrada a la inversión. Esto implica un cambio que va desde un tema constitucional hasta un tema de las leyes y las normativas para que el país se transforme en un lugar para invertir, que sea fácil invertir, a todo nivel. Estoy hablando desde los pequeños microempresarios cuando se montan un negocio, hasta las grandes empresas multinacionales que pueden querer invertir cientos de millones de dólares en una hidroeléctrica, por ejemplo. En el Ecuador, por ejemplo, en este momento el sector privado tiene un límite, que el gobierno lo elevó para generación eléctrica. Antes era de 10 megavatios, ahora puede invertir máximo 100 megavatios. Tuvimos apagones de 14 horas diarias y nos damos el lujo de decir, no puede haber más inversión mayor a 100 megavatios en generación eléctrica. Esos son los absurdos. Necesitamos ir hacia un esquema en donde la inversión no tenga estas trabas, la inversión de todo tipo, tengamos un entorno amigable para invertir. Alberto, te agradezco mucho. Oye, cuando te reúnes con tu papá en los fines de año, no sé, si te llevas con tu papi, ¿no es cierto? ¿Hablan de política? Me llevo muy bien, no hablamos de política. Cero. Cero. Oye, pero te noto como liberal, como tirando a libertario, a ratos incluso creo que medio mileicista.
Estoy equivocado, o sea, porque me noté un poquito como extremo eso, pero lo respeto, solo no lo estoy criticando, lo estoy apuntando nomás. Mira, no libertario, soy liberal. Eres liberal, no libertario. Sí, Ah, perfecto, perfecto. Más clásico, digamos. sí, liberal clásico. Esa es la palabra técnica. Excelente. Oye, otro día para seguir, ¿sí vas a volver o ya con esto quedaste curado? Yo creo que se va a volver porque ya recordaste la primera comunión, ya creo que te vas a comportar. Mientras sea así, yo estoy Te mando un encantado de abrazo, ya. participar. Te mando un abrazo y otro día seguimos. Ahorita viene el noticiero, perdón al Guachito y a la Licenia que nos tomamos unos poquitos minutos. Alberto Acosta Burneo, señoras y señores, gracias por acompañarme, Albertito. Te mando un abrazo de verdad, Un sincero. gusto. Hazlo bien. Chao.